y de pronto otros que falten, otras tensiones que hagan falta. Pero a mí me parece que para que entremos en el siglo XXI deberíamos hacer una pequeña reflexión sobre estos problemas. ¿Qué sabemos acerca de estos problemas? Los planteemos. Para después proponer algo. Yo en el caso de hoy diría para que revisemos la propuesta de la ONU frente a esta problemática. Frente a esta problemática, como ustedes saben, la ONU dice, pues sí, hay que cambiar la universidad. Y ahora no hay que enseñar como se enseñaba antes, sino que hay que aprender a conocer, hay que aprender a hacer, hay que aprender a convivir y hay que aprender a ser. Ser. Esa es la propuesta de la ONU frente a esta problemática. Entonces, que analicemos eso ahora después de un tensiones de la universidad, sobre todo en los tiempos modernos, ¿no? La exclusión social versus cobertura y calidad, la dinámica social, la dinámica de ciencia y tecnología. A ver cómo lo subimos en tiempo. ¿Para qué? No, ya no alcanzamos. Ya vamos a correr mejor. ¿Sí? Estos problemas yo creo que los conocemos. Y digamos, esto, la UNESCO realmente, la ONU, la UNESCO, que es una filial de la ONU, hace unos años, yo creo que hace unos 10 años ya, se hizo un estudio para estudiar este tipo de problemas con una comunidad de profesores de todo el mundo y formular unas recomendaciones. Y realmente las recomendaciones que se formularon como principios de la universidad del siglo XXI, principios para la universidad del siglo XXI, son estos. La universidad debe ser una institución con 4 pilares, en el que se aprenda a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser. Por razones de tiempo voy a dar una pequeña, pero está abierta la discusión de todas maneras. Conocer se refiere, es lo que más hacemos. Lo que tradicionalmente hacemos en la universidad es, digamos, difundir conocimientos. Pero aquí se trata de replantear eso para aprender a conocer. No es tanto que la persona conozca y dé un examen de lo que aprendió, sino que desarrolle capacidad para aprender. Desarrolle una capacidad para aprender y de ahí se deriva de una vez un principio o una estrategia que es educación a lo largo de toda la vida. La universidad debe formar para aprender a lo largo de toda la vida. Eso implica, por ejemplo, que en la universidad se debe enseñar y se debe estudiar, más bien, se deben estudiar los principios fundamentales de las ciencias y de los sistemas, no los accidentes, menos los accidentes, mejor, menos las técnicas, menos el uso de este específico equipo, que también, pero el énfasis debe ser en la comprensión de los principios fundamentales, de lo que menos se mueve en un mundo que se mueve mucho. Los principios de la física llevan 100 años. Los principios de la química, bueno, claro que cambian, pero hay unos principios que hay que saber. La mecánica newtoniana, por ejemplo, hay que saberla. Los principios de la mecánica newtoniana. Eso es mucho más básico y necesario que conocer una técnica mecánica de última generación. Pero sin embargo, lo otro también hay que aprenderlo. Pero aprender a conocer, y para aprender a conocer hay que conocer los fundamentos de las ciencias, los fundamentos básicos. Y otra cosa importante de aprender a conocer es cambiar un poco. Es decir, que el estudiante se forme en hábitos de pensamiento
por ejemplo, no mágico, que supere el pensamiento mágico. Si hago chulito, paso. Si hago tal cosa, es decir, un montón de pensamiento mágico que nosotros tenemos, y piense un poquito más con modelos más desarrollados, el modelo científico, que tenga un pensamiento estético, que tenga, es decir, que desarrolle unas formas más altas de conocer y tratar de superar las formas mecánicas y las formas mágicas, no científicas, precientíficas de conocer, que también son importantes, pero hay otras mejores y que las debemos conocer. Aprender a conocer. Aprender a conocer. Eso implica aprender a leer, aprender a escribir, pero aprender a leer, tremendamente importante aprender a leer. Porque si no somos capaces de leer, si leemos mal, o si no leemos, ¿cómo aprendemos? Bueno, esto tiene que ver con muchas cosas y que rebasan tremendamente la idea de saber cosas, saber responder preguntas. Y una cosa importante para aprender a conocer es aprender a formular preguntas pertinentes cuando se presenta un problema. Es mucho más creativo el muchacho que pregunta que el muchacho que responde. O mejor dicho, quitándolo del muchacho, es mucho más creativa la pregunta que la respuesta. La respuesta es más fácil. Mucho más difícil formular la pregunta que dinamice, la pregunta que genere inquietudes, que genere conocimiento. Aprender a conocer. Aprender a hacer. Ese es uno de los problemas que yo creo que tenemos que resolver en la universidad. Pareciera que nuestros muchachos, comparados con los europeos, por ejemplo, nuestros muchachos, por ejemplo, no creen en la teoría. Yo me acuerdo, por ejemplo, un profesor, allí en había un profesor en ingeniería química que le gustaba, hacía una cosa muy interesante, que era que los estudiantes montaban unos prototipos chéveres, hay unos prototipos bonitos, de cosas robots o controladores, etc. Ahí en la escuela de ingeniería química. Yo, que me falta mucho de aprender a hacer, entonces yo nunca me opuse, pero yo no veía con mucho entusiasmo las cosas. Y cuando el profesor decía, bueno, entonces mañana vamos a hacer la presentación y me invitaba, pues yo iba. Pero yo realmente iba. Pero un día me puse a preguntarle a un estudiante tenía montado ahí una vaina muy bonita y tenía un taladro y un montón de cosas. Y le dije, ¿y cómo calculó la potencia del motor? Yo no, eso, yo le puse uno muy chiquito. Entonces me tengo que cambiarlo y le puse uno más grande. Y sí, me puse a preguntarle, ¿no? Y el tipo sabía hacer bien la cosa. Y entonces yo estaba, menos mal que estaba ahí el profesor. Además yo me di cuenta que era el ejemplo clásico y que lo iba a extorsionar al pobre muchacho, ¿sí? Y lo llevé y le seguí haciendo preguntas y al fin le dije, mano, ¿cómo lo llevaría yo de bien? Que al final le pregunté, ¿cuál es la conclusión global? Por ejemplo, ¿para qué sirve todo lo que le han enseñado en la clase? Y para nada. Para nada. Uno lo que tiene que hacer es hacer la cosa. Vamos, Dios, eso no es hacer. Nosotros tenemos que hacer, es decir, el desarrollo de nosotros, bueno, conocimiento científico, pero conocimiento tecnológico también. Y el conocimiento tecnológico es hacer con fundamento en el saber. No es hacer con fundamento en la fuerza, o hacer con fundamento en el empirismo, o hacer con fundamento en el estilo, en la gracia. Eso es importantísimo para desarrollar una técnica, la técnica editorial, etc. ¿Sí? Eso está muy bien.
Pero aquí en la universidad es hacer con fundamento en el saber. Y más allá que saber con fundamento en el saber, este hacer al que se refiere la ONU, que nos propone como pilar de la universidad, se refiere al desarrollo de las competencias, que implica saber hacer, saber en un contexto, porque también se necesita saber en el contexto, y además saber que no sabemos, saber que hay que estudiar más. Un tipo que sepa y cree que de verdad sabe, ha fregado. Dinámica social, dinámica del pensamiento, dinámica de la ciencia, se va a quedar atrás. Un tipo que sepa pero descontextualizado, que no sepa ponderar el conocimiento y la aplicación del conocimiento en una situación específica, realmente es incompetente. ¿Eso está claro o no? Está claro. Que hay que saber en un contexto. Ni pasarse de calidad ni quedarse corto, sino en estas circunstancias saberla ponderar y saber hasta qué punto se necesita este tipo de conocimientos o aquel tipo de conocimientos con esta profundidad o con esta otra profundidad, etc. Saber en un contexto y además saber que no sabemos, saber que somos formadores en formación, que somos inconclusos. Saber hacer, pero hacer, ¿no? Hacer, hay que hacer. De todas maneras hay que hacer. Los médicos sí se forman muy bien en esto. Y además se forman integralmente. Porque él a toda hora se está enfrentando con una persona humana que le trae una integralidad. Puede ser que lo deformemos a la formación del médico y entonces no le enseñemos a mirar todo el hombre. Pero si es un buen médico, yo creo que se da cuenta que esto es... No, y sobre todo los muchachos cuando están haciendo... A mí me sorprende, cuando están haciendo esas prácticas allá, un paciente, otro paciente, y no los numeran de menos enfermo a más enfermo, menos enfermo, no, sino el siguiente. Que puede tener un problema completamente diferente. Y también se le tiene que enfrentar integralmente. Una formación increíble. Y eso que llaman el CP6, ¿qué se llama? Sí, tienen unos ejercicios del hacer con fundamento en el saber, que realmente son admirables. Y que deberían servir de ejemplo para toda la universidad, para reformular modelos pedagógicos. Creo yo. ¿Iba a decir algo, profesor? Es que tenía una duda respecto a que una de las funciones de la universidad es aprender a hacer o a conocer, pero con fundamentos del no saber. O sea, me refiero que gran parte de la investigación justamente apunta a buscar respuestas a no saber. No sé cómo cuadra ahí, de pronto cabría en el primer grupo de sí. Porque es que conocer se puede interpretar como dos maneras, como recibir información de lo que ya se sabe, de lo que ya se conoce, sí. Pero podría caber de pronto ahí el otro, el de ahí, claro. no saber, en el que nadie sabe, claro. Que es uno de los fundamentos de la investigación. Claro, es que eso está ahí, claro. Hay que aprender a conocer, o sea, hay que aprender a desvelar, hay que aprender a ir al nuevo conocimiento, a investigar. Y el pensamiento científico, que decíamos antes, superar esos pensamientos, esas formas de pensamiento pre-científica que abundan en nuestro medio. Bueno, el otro, aprender a vivir juntos, ¿no? Aprender a vivir juntos, propone la ONU. Es decir, aquí en Colombia es clave el problema de la tolerancia. La tolerancia no en el sentido, una vez estaba yo con el profesor Guillermo Hoyos, estábamos en Cuba haciendo una visita oficial y estábamos en un instituto que creo que se llama Echeverri, el apellido, no sé qué cosa está Echeverri, y estábamos con el rector
Y nosotros éramos ahí la visita oficial de Colombia. Y el rector era un tipo enérgico. Yo creo que era militar, de formación. Y muy enérgico. Y entonces nos está hablando del Instituto Echeverri, que no sé qué, que integra la educación básica, bachillerato y universitaria, y que no sé, bueno, y hablando de maravillas. Y en este campus tan bello, que en otra época fue un cuartel del dictador Batista. Y aquí mismo debajo, aquí en esta oficina de aquí abajo, ahí torturaban, la CIA torturaba a los ciudadanos, que no sé qué. Pero la revolución transformó los cuarteles en universidades. Entonces yo dije, ¿y tuvieron que hacer esos cuarteles? Sí, pero yo realmente, yo no lo hice con mala intención. Si le dije, ¿qué harían? No, pues no, los cuarteles, ¿no? Ya les pregunté, a ver, el tipo, usted empezó a decir, y ahí en adelante, cada tipo decía, porque aquí somos tolerantes. Por ejemplo, el doctor Ramírez puede decir lo que quiera. Lo puede decir, no pasa nada. Y volvió otra vez. Por ejemplo, lo que dijo el doctor Ramírez. Y dele con lo que dijo el doctor Ramírez. Le ofendió tremendamente la pregunta. Y cada tipo decía que eran tolerantes. Por la noche, ya había pasado todo. Yo estaba, afortunadamente, estaba en el grupo un hombre que es sabio, Guillermo Hoyos. Y por la noche le dije yo, ¿cómo le pareció? ¿Ese tipo es tolerante o no es tolerante? ¿No me mató? Es tolerante, sí, no me mató por cortico abajo. Entonces me dijo, mira esa tolerancia de tolerarlo hasta el punto de no matarlo. Esa no es la tolerancia de la que estamos hablando. Y esa tolerancia tiene, esa tolerancia se torna en intolerancia, porque en algún momento estalla. Y me explicó, la tolerancia es la admisión de la posibilidad remota, aunque sea, de que el otro tenga razón. Es decir, si yo soy capaz de admitir que remotamente el otro puede tener razón, ya empecé a ser tolerante. Pero si yo siempre tengo la razón, y lo que pasa es que no lo acabo a usted, a pesar de que puedo acabarlo, pero no lo voy a acabar porque yo soy tolerante, esa no es la tolerancia de que estamos hablando aquí para poder vivir juntos. ¿Sí? La tolerancia implica, y este vivir juntos implica dar la posibilidad de que yo esté errado. Admitir esa lejana posibilidad de que yo esté errado. Y admitir también la lejana posibilidad, la lejana probabilidad, la poca probabilidad de que el otro tenga algo de razón. Por ahí empezamos a poder vivir juntos. A poder vivir juntos. El respeto al otro, etcétera, etcétera. Aprender a ser se refiere aquí, en esta propuesta de la ONU, de la UNESCO, a algo que viene desde Aristóteles, yo creo que desde antes, es que aquí se propone que en la universidad las personas tengan la posibilidad, realmente tengan el campo abierto para desarrollar sus capacidades, sus potencialidades, para que uno pueda llegar a ser lo que puede ser. Que la universidad sea un campo abonado, donde uno pueda desarrollar sus capacidades, donde uno pueda desarrollar sus potencialidades, donde pueda desarrollar su potencialidad artística, su potencialidad científica, su potencialidad física, donde exista la posibilidad de pasar de la potencia al acto, de actuar las potencias. Eso implica, entre otras cosas, que no hay un perfil único de desarrollo para los profesores, para los estudiantes, para la comunidad universitaria, sino que cada uno debe desarrollar su propio perfil, cada uno debe desarrollar su propia capacidad, su propia potencialidad. ¿Cómo les parece esta propuesta?
¿Interesante? Y eso se complejiza con lo que pide Morán en los 7 saberes para la educación del siglo XXI. Ya. Sí, es un desarrollo. Bueno, un comentario o pasamos. Esto es muy interesante, pues, que lo pensemos, ¿no? Aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer, desarrollar la potencialidad, desarrollar nuestra potencialidad. ¿Listos? Señor. ¿Dónde estaría ahí saber? Saber. Bueno, saber en todas partes, ¿no? Pero en todas partes está. Pero digamos, estos dos implican realmente saber, conocimientos específicos. Eso también. Pero ahí está, a la fija, en el conocimiento y en el hacer. Porque como dijimos antes, ¿no? Se trata de hacer con fundamento en el saber. Aquí en la universidad. Yo no sé si de pronto, es una reflexión propia, si de pronto no se debería agregar ahí la de la necesidad de que quien pasa por la universidad aprenda a ser líder, porque es la exigencia de la sociedad, ¿no? Tener, como al fin y al cabo son tan poquitos los que llegan a ese punto, deben liderar procesos de toda clase. No sé si debiera ser una función de la universidad, la de aprender a ser líder. Pero eso está en el aprender a vivir juntos y aprender a ser. Exacto. Exacto. Fíjense, es exactamente ahí. En aprender a vivir juntos. Un buen líder es una persona que ante todo recoge, saca la cabeza, pero recoge y potencia, revalora, redice, dice otra vez lo que la gente está diciendo, lo dice con una mayor altura, con una mayor potencia intelectual. Y además, el liderazgo es algo que se llega a hacer también, que se desarrolla. Es un desarrollo de una potencialidad individual. Pero ayer alguien me decía, un profesor me decía, que no freguemos a todo el mundo, que todo el mundo tenga que ser así. Pero los que puedan, los que quieran. El profesor dice, no, esforcémonos porque todos sean, ¿cierto? Líderes. Yo creo que es aquí así, creo que es aquí así. Que el campo esté abierto para que el que tenga capacidad la desarrolle. Y en esto me hace acordar una anécdota que venga, una anécdota muy bella. El maestro Ateortúa, ¿cómo es que se llama él? Blas Emilio Ateortúa. Yo tuve la fortuna de, durante 2 años, reunirme con él 2 horas semanales, aquí en la universidad, para unas cosas que estamos haciendo. Entonces tenía la oportunidad de escuchar al maestro. Y un día, accidentalmente, vi una película colombiana, que creo que se llama El Alcalde o no sé qué, y decía música del maestro Blas Emilio Ateortúa. Eso me impactó mucho y prácticamente yo lo único que le puse cuidado fue a la música, ¿sí? Porque conocía al maestro y, ¿no? Y entonces le puse cuidado a la música y realmente la música era tremenda. Entonces después le dije al maestro, ya en la reunión de esas, ahí, le dije, ¿cómo se hace para componer eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace para esa vaina? Para componer eso. Entonces me dijo, yo soy profesor de composición. La que él sabía componer, ¿no? Y además ha compuesto. Y grandes obras.
Entonces me dijo, ¿cómo se hace la composición? ¿Cómo es? Entonces, para responderme la pregunta me dijo, Dios tomó un poco de barro, le dio forma corporal y al final le dio un soplo de vida. Así se hace. Entonces yo, que soy el profesor de composición, les enseño a hacer el matacho, les enseño las proporciones, la métrica, la estética que eso debe tener, se lo enseño yo, les enseño a hacer el matacho y que sople el que pueda. Qué berraquera. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Que sople el que pueda. Pero tengo la impresión que me interpretaron mal. Sí, cuando yo dije que aprender a ser líder no significa ser jefe. No, es que es otra cosa. Claro. El líder es el que hace, propone procesos, innova y no necesita ser el jefe. De hecho, muy pocos son los jefes. Perfecto. Pero yo sí creo que es deber del egresado de la universidad ser líder en ese campo. El que propone, el que cambia, el que critica, etc. Y esa parte no la veo tan clara en esta lista. Pero en la UNESCO sí está, en aprender a vivir juntos y hacer y en el aprender a ser. Sí. Porque usted tiene que hacer propuestas para las empresas y no se muere. Claro. Así no se atiende. Así sea el último operario de la empresa. Entonces la UNESCO dice que el profesor tiene que trabajar eso en el aula, ¿cierto? Enseñarle a eso, a que tenga iniciativa, a que se atreva, a que se equivoque, a que aprenda del error, a que vuelva y le juegue, a que si encuentra obstáculos lo supere. Eso también es del aprender a hacer. Y aprender a ser profesional. ¿Cierto? Entonces son científicos, profesionales, ciudadanos y personas. Profesor Ramírez, para la interpretación que le estoy dando a lo que dice el profesor, yo pienso que dentro de la estructura misma de los planes de estudio que se tienen al interior de la universidad, algunas situaciones pueden ser tan duras que no sean esos espacios para poder explorar. Potencialidades existen múltiples o miles al interior de la universidad. Es cómo se puede llegar a dar los espacios dentro de ese currículo, ¿sí?, para que el muchacho pueda ser. Y hay alguna observación con respecto a aprender a ser. He tomado y he revisado la palabra también como el saber ser, más que aprender a ser. Saber ser, dándole el significado de conocimiento a la persona, yo como yo, quién soy, qué voy a hacer. Conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo. ¿Qué pretendo ser? Entonces, en el campo laboral, profesional u oficios, ¿cierto? Entonces, algunas asignaturas que nosotros tenemos teóricas, hemos manifestado la importancia de buscar líderes, ¿sí?, en el área del deporte, líderes.